2. Y estamos en vivo. Bienvenidos a su cuarta sesión del Laboratorio de Química. El día de hoy tenemos una práctica muy interesante que trata acerca de la densidad. Entonces, antes de empezar, les voy a contar un pequeño cuento en el que nos vamos un par de miles de años hacia atrás, a la época todavía de los antiguos griegos, y vamos a conocer la historia de Arquímedes. Vamos a eso. Muchas de las mejores oportunidades que tenemos para aprender ocurren cuando estamos menos preparados para hacerlo. A lo largo de la historia se han descubierto muchas cosas para las cuales quien la descubrió no estaba listo. Por ejemplo, esta historia. Arquímedes nació en el 283 a.C. en la ciudad de Siracusa. Él era famoso por ser matemático, físico, astrónomo e incluso ingeniero. Un día fue llamado por el rey de Sicilia, que quería descubrir si su herrero lo había engañado. Él dijo que había dado la cantidad de oro perfecta a un herrero para hacer una gran corona de oro. Cuando estuvo lista, el rey sospechaba que él había utilizado un poco de plata en la corona y se había quedado con parte del oro. Se le encargó a Arquímedes que resolviera este misterio, con la única condición de no dañar la corona. Un día, mientras se bañaba, se dio cuenta que cuando hundía su cuerpo, el nivel de agua aumentaba y hacía que ésta se desbordara por la bañera. Y se dio cuenta que la cantidad de agua que se tiraba tenía que ver con cuánto de su cuerpo estaba dentro del agua. Este descubrimiento lo emocionó tanto que él salió de la bañera y se fue a correr desnudo por las calles mientras gritaba «Eureka», que significa «Lo encontré». ¿Pero qué fue lo que encontró? Pues una forma de resolver el acertijo del rey. Descubrió que tenía que medir la densidad de la corona y compararla con la densidad del oro puro. La densidad se calcula dividiendo la masa de un objeto entre su volumen. El oro puro es muy denso, mientras la plata no es tan densa. Así que si la corona tenía aunque sea un poco de plata, su densidad iba a ser menor que la del oro puro. El volumen de la corona no iba a cambiar independientemente de qué estuviera hecha. Entonces lo que él tenía que hacer es dividir la masa entre el volumen de la corona. El problema es que medir el volumen de una corona es muy difícil, ya que no tenemos una fórmula para ello, como si de un cubo o de una esfera. Entonces, ¿cómo hacemos para medir su volumen? Arquímedes descubrió que lo que tenemos que hacer es darle a esa corona un pequeño baño. Cuando metió la corona en agua, vio la cantidad de agua que se había desplazado y así calculó el volumen de la corona. Calculando su densidad, podría saber si la corona estaba hecha de oro puro o si tenía algún otro metal combinado en ella. La historia dice que Arquímedes le pudo demostrar al rey que de verdad había un poco de plata en su corona y que entonces el herrero lo había estado engañando quedándose con una parte del oro. Hoy en día, el uso de este método para medir el volumen se llama el principio de Arquímedes. Así que la próxima vez que te metas a una bañera podrás ver este principio en acción y quizás se te ocurra alguna idea maravillosa. ¡Eureka! Pues como vieron, Arquímedes pudo solucionar este problema gracias al uso de una nueva forma de encontrar el volumen de las cosas. El volumen es el espacio que algo ocupa. Hay cosas que ocupan muy poco volumen en mucha masa y eso se le llama que son muy densos. O hay otros que ocupan mucho volumen en poca masa y eso se le llama que son poco densos. Por ejemplo, un costal de plumas es un costal que ocupa mucho espacio y que pesa poco. Eso es muy poco denso. O hay algunas cosas como un pedazo de metal, quizás como este, que son muy pesados y ocupan muy poco espacio. Eso es muy denso. Lo que hizo Arquímedes entonces fue una forma de determinar el volumen de los cuerpos que no son regulares. Yo, por ejemplo, podría calcular fácilmente el volumen de una canica. ¿Por qué? Porque es una esfera. Y hay una fórmula para calcular el volumen de una esfera, que es 3/4 de pi por radio al cubo. Si yo conozco el radio de esta esfera, entonces puedo calcular su volumen sin ningún problema. Pero ¿cómo le haré, por ejemplo, para calcular el volumen de algo más complicado? Por ejemplo, de un cuerpo como este. No existe una fórmula para encontrar el volumen de esto. Entonces, ¿cómo puedo saber su densidad si no conozco su volumen? Pues vamos a utilizar la fórmula de Arquímedes, que es sumergiendo.
Y nosotros no vamos a utilizar una bañera para hacer este método de Arquímedes. Vamos a utilizar una probeta. La probeta es más simple porque ya trae aquí graduado el número de mililitros que le caben. Entonces lo que vamos a hacer es vamos a poner una cantidad de mililitros en nuestra probeta. Vamos a hundir alguno de los diferentes objetos para ver cuánto se eleva el agua. Vamos a calcular entonces eso que se elevó el agua como el volumen de esa cosa. Vamos a medir su masa y vamos a hacer la división de masa entre volumen para saber cuál es la densidad de cada uno de estos diferentes objetos. Entonces vamos a ello. 2. Ok, entonces vamos a hacer lo siguiente. Vamos a empezar con este objeto, que es algo que se utiliza en la batidora para amasar. Entonces, primero vamos a calcular cuánto es la masa de este gancho para masa. Y eso nos dice que es, voy a prender nuestra báscula digital, 33 gramos. Ahora vamos a llenar, vamos a hacer que suba el nivel. He llenado esta probeta con 95 mililitros de agua y voy a sumergirlo para saber cuánto sube. Lo que suba más allá de esos 95 va a ser el volumen de este ganchito. Entonces lo tenemos que hacer con cuidado sin que salpique, porque si salpica agua ya no lo vamos a poder medir. Ok, quedó completamente sumergido y está ahora en 98.5. 98.5. Si estaba en 95 y subió a 98.5, entonces eso quiere decir que su volumen es 3.5 mililitros o 3.5 centímetros cúbicos. Ahora, ¿cuál será su densidad? Entonces, vamos a dividir su masa, 33 gramos, entre su volumen, 3.5 mililitros o 3.5 centímetros cúbicos. Alexa, ¿cuánto es 33 entre 3.5? 33 entre 3.5 es igual a 9.4286. 9.4286 gramos sobre centímetro cúbico. Esa es la densidad de este material. Ahora vamos a seguir con este clavo que parece que es de cobre. Vamos a primero sacar su masa. La masa del clavo es 79 gramos. 79 gramos. Ahora vamos a ver el volumen. Ahora la probeta tiene 98 mililitros. Y subió ahora a 106 mililitros. Entonces, ¿cuál es la diferencia? 8 mililitros. Tenemos que dividir su masa entre su volumen. Entonces, 79 entre 8. Alexa, ¿cuánto es 79 entre 8? 79 entre 8 es igual a 9.875. 9.875. Siguiente, vamos a medir la densidad de varias canicas. Entonces, ¿por qué no lo hago de una sola canica? Lo puedo hacer, pero sube tan poquito que no se alcanza a ver exactamente. Esto es algo importante. Mientras sea el mismo material, la densidad es la misma, sin importar si tienes un pedacito muy chiquito o si tienes una estrella gigantesca formada de ese material, ¿vale? La densidad es la misma. Entonces, vale lo mismo si yo calculo la masa y la densidad, la masa y el volumen, la masa entre el volumen para una canica que para muchas canicas. Deberá ser lo mismo. Y la ventaja es que con muchas canicas el agua va a subir más y me va a dejar mejor ver cuánto volumen tengo. Entonces, vamos a empezar las canicas solas. Aquí la tapa la estoy tarando. Tarar quiere decir restar del peso. Entonces aquí mi báscula está en ceros. Con las canicas está en 31 gramos. Y ahora el volumen. Mi probeta está en 80 mililitros. Voy con cuidado a meter las canicas sin que salpiquen mucho. No salpiquen, no salpiquen. No salpiques, no salpiques, no salpiques, no salpiques. ¿Ok? Y de estar en 80 subió hasta 93 mililitros. Entonces, ¿cuánto subió? 13 mililitros. Vamos a dividir 31 entre 13. Y eso nos da, Alexa, ¿cuánto es 31 entre 13?
31 entre 13 es igual a 2.3846. 2.3846 es la densidad del vidrio que utilizaron para hacer esas canicas. Y por último, este lo vas a hacer tú. Tengo aquí un cilindro que pesa 50 gramos. ¿Vale? Este cilindro pesa 50 gramos y no sé de qué metal es. Bueno, viéndolo, podría ser hierro, podría ser acero, podría ser níquel, podría ser aluminio, podría ser plomo, no lo sé. ¿Cómo puedo saber de qué material está hecho? Puedo ver en una tabla de densidades y comparar la densidad que esto tiene. Entonces, aquí en su práctica hay una pequeña tabla de densidades. Por ejemplo, dice, el agua tiene densidad de 1 gramo sobre centímetro cúbico. El latón tiene 8.6. La plata tiene 10.5. El platino tiene 21.4. ¿No? Entonces, vamos a sacar la densidad de este cilindro y tú me vas a decir de qué metal está hecho. Ya tenemos la masa, es 50 gramos. Y ahora vamos a calcular su volumen. Ok, tengo 50 mililitros en la probeta. Voy a colocar con mucho cuidado para que no salpique. No salpiques. Y sube de 50. Con la luz es un poco difícil, pero sí lo veo. Hasta 68. 68. Entonces subió 18 mililitros. Entonces, aquí viene el reto para ti. Vas a tener que dividir su masa, que es 50, entre 18 mililitros. Eso te va a dar un número. Con ese número y viendo tu tabla, tú vas a decidir de qué metal está hecho este cilindro. Eso lo vas a poner en tu cuestionario. Ahí te va a decir la pregunta, ¿de qué metal está hecho el cilindro? Tú comparas con tu tabla y vas a decir, ese cilindro está hecho de tal metal. Entonces, te dio un número. Ese número a lo mejor no es exactamente el mismo que la tabla, a lo mejor tiene algunas decimales de más. ¿A qué se debe eso? Se puede deber a dos cosas. A que hay un error al momento de medir el volumen, a lo mejor nos quitamos 1 mililitro o nos quitamos 1 gramo. Ese pequeño desviación puede generar un poco de diferencia. Pero otra que también es muy común es que los metales no son puros. Normalmente los combinan con algunos otros materiales para que tengan otras características. Si tuviéramos el metal completamente puro, sí tiene esa densidad que decimos. Y esa densidad incluso viene reportada en la tabla periódica para cada elemento. Pero es difícil tener un elemento completamente puro. Normalmente tenemos mezclas, por lo tanto la densidad suele cambiar. En este caso, según yo, sí se acerca muchísimo a un número de la tabla y creo que puedes saber fácilmente cuál es el metal. Entonces, esto es todo por este laboratorio. Ojalá hayas entendido todo lo que tiene que ver con la densidad y con el volumen. Y nos quedamos ahora con una pequeña sesión de preguntas y respuestas. Nos vemos. Hasta luego. La calle está bien fría. Está lloviendo. No traigo cartera, celular.